Tranzas, trampas, mentiras, difamación, guerra sucia y hasta el crimen organizado. Todo esto parece ser que concluirá el próximo 5 de junio cuando más de 8,000 candidatos se disputen finalmente diversos puestos de elección popular. Presidencias municipales, diputados locales y gubernaturas. Bienvenidos a Zona de Impacto. Está usted en Rompeviento Televisión por Internet y vamos a hablar previo a las elecciones del próximo domingo. Con la nueva configuración que hicieron de la ley electoral, se determinó que sea el Instituto Nacional de Elecciones quien hoy decida quiénes son los consejeros a nivel estatal. Ellos los elijan y también es el INE quien revisará los gastos de más de 8,000 candidatos. Usted recordará las elecciones pasadas, las federales en el año 2012, no se pudieron dar abasto con la revisión de los candidatos a diputados federales, con los candidatos al Senado de la República, con los candidatos a la presidencia de la República y aún así determinaron que el Instituto Nacional de Elecciones deba revisar los gastos de campaña. Por ejemplo, en Sinaloa ha habido más de 900 reportes que ya han entregado al Instituto Nacional de Elecciones para que revisen los gastos. En Veracruz, el número es ínfimo cuando tienen muchos mayores candidatos que en Sinaloa. Es difícil que Ciro Murayama, que es el que está encargado de la Comisión de Fiscalización de los gastos de los partidos políticos, pueda llevar a cabo esta revisión. En estas elecciones se van a poner a prueba los cambios a la ley electoral y también va a ser, como ya lo dijimos en la vez pasada, va a ser un ensayo hacia el 2018. Lo que hoy hemos estado viendo a lo largo de este proceso electoral es parte de lo que nosotros enfrentaremos en las elecciones presidenciales del 2018. Pero aquí es muy importante recalcar lo que ha estado haciendo el Instituto Nacional de Elecciones. Por ejemplo, en el estado de Zacatecas determinó que el señor David Monreal no podía ser candidato, ¿sí? Y lo bajó. Se tuvieron que ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y finalmente lo volvieron a subir a la competencia y hoy el propio David Monreal es uno de los candidatos favoritos para ganar las elecciones por parte de Morena. En Tamaulipas también no se pudo registrar al candidato en su momento porque el Instituto Nacional de Elecciones bajó al candidato del PAN, ¿sí? Y luego tuvo que ser el tribunal que nuevamente lo subió. En Hidalgo, 40 candidatos quedaron fuera del Partido Acción Nacional por una determinación del Instituto Nacional de Elecciones. Todas estas nuevas acciones forman parte de los cambios que se establecieron en la ley electoral y que hoy está poniendo a prueba al nuevo INE, antes Instituto Federal de Elecciones. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos? En la revista Proceso, que está circulando en este número, nuestro compañero Álvaro Delgado realizó una serie de entrevistas a diversos panistas y ellos hablaron de lo que están enfrentando a lo largo de este proceso y también nos habla Álvaro Delgado de algo que es muy importante, de cómo ha ido decreciendo la preferencia electoral hacia el Partido Acción Nacional. En 2009 cayó del 41% al 30% de la preferencia electoral. También en otra elección cayó del 25%, del 2012, por supuesto, y en el 2015, en las intermedias, pasó al 22%. Este mismo porcentaje lo tenía en el año de 1994, es decir, el partido que gobernó en 2 ocasiones la presidencia de la República, nuestro país, ha ido en total caída. En una caída libre. Sin embargo, hoy tiene las grandes esperanzas de que va a ganar la elección de Puebla. No hay absolutamente nada seguro para ningún partido político en las próximas elecciones del domingo que viene. Sin embargo, el PAN confía en que Puebla la pueda retener y el PRI confía en que Hidalgo, con Omar Fayad, lo pueda retener. De ahí en fuera, todo
está en el aire. Nada absolutamente puede decirse de los candidatos se tenga la certeza de que van a ganar, puesto que ha habido una guerra sucia. Pero dentro de todo este ámbito, donde ha habido difamaciones, acusaciones de pederastia, acusaciones de robo, revelaciones del expresidente de la República, Felipe Calderón, cuando hoy, como un simple ciudadano, ha decidido hablar y decir la porquería y la ratería que se ha dado en el gobierno de Veracruz. Todo esto que nosotros estamos viendo hoy en el proceso electoral hace que el enfrentamiento que se esté dando entre el Partido Acción Nacional y el PRI en diversos estados le esté dando un mayor peso a Morena. La gente ya está harta, así lo dice el propio Santiago Krill en la entrevista que realizó Álvaro Delgado. Y también lo comenta Damián Cepeda, él es integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, hace un balance de cómo esperan enfrentar, qué esperan encontrar en las elecciones del próximo domingo. Y bueno, entre las dos cosas que ellos están viendo son dos muy buenas. Una, que el PRI se está peleando, ¿sí? Y la otra es que el hartazgo de la gente está haciendo que crezca Morena. En el caso de los pleitos del PRI, el dirigente nacional, Manlio Fabio Beltrones, logró posicionarse como presidente del partido después de las elecciones del 2015. ¿Qué es lo que sucedió ahí? En ese momento estaba César Camacho Quirós al frente del partido, hoy es el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, y él estaba ofreciendo ganar la mayoría de las gubernaturas. Sin embargo, como ustedes ya saben, pues perdió Nuevo León, el PRI, perdió Colima, se tuvo que ir a tribunales y recuperó Sonora. Esperaba el PRI, el Comité Ejecutivo Nacional, no recuperar no recuperar Sonora. ¿Por qué esta diferencia? Porque uno es el grupo de César Camacho Quirós y toda la gente del Estado de México, y del otro lado estaba el grupo de Manlio Fabio Beltrones, que quería la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, y para eso se había comprometido a recuperar el estado de Sonora. Después de que Guillermo Padres, el gobernador del PAN, estuvo allá al frente, después del caso de los niños quemados de la guardería ABC, del robo de Guillermo Padres, el PRI con Manlio Fabio Beltrones dijo que iba a recuperarlo con la entonces senadora Pavlovich. Finalmente la recupera y le tienen que entregar a Manlio Fabio Beltrones la dirigencia nacional de ese partido, aún en contra de muchos grupos del Revolucionario Institucional. Por eso, hoy, que son las elecciones en diversos estados, Beltrones le ofreció al presidente de la República que por lo menos ganaría 9 gubernaturas. La certeza es que únicamente tiene una en el bolsillo, que es con Omar Fayad, y aún con eso pudiera ocurrir algo, difícilmente, ¿no? Porque ese estado ha sido tradicionalmente priista, no ha habido tanto enfrentamiento como en Veracruz, que a pesar de que lleva más de 80 años gobernado por el PRI, finalmente hoy parece ser que tiene una real competencia con el Partido Acción Nacional, aunque a final de cuentas es un candidato salido de las filas del PRI, me refiero a Miguel Ángel Yunes. Entonces, hoy Manlio Fabio Beltrones está luchando por ganar esas gubernaturas. Otro grupo del PRI está deseando que no las gane. ¿Para qué? Para que Beltrones no llegue a ser candidato a la presidencia de la República. Aunque él ya lo dijo, que no podía ser dirigente nacional y a la vez candidato a la presidencia, lo cierto es que Beltrones lleva más de 6 años queriendo o armando una estrategia para poder llegar a ser el candidato del PRI. Nos habla también Santiago Krill y David Cepeda del Partido Acción Nacional en la entrevista que realiza Álvaro Delgado y que está circulando en la revista Proceso. Nos habla de este crecimiento artificial que le dieron a Morena. Por ejemplo, hablan del estado de Veracruz
donde están estos pleitos entre el PRI y el PAN, lo que ha llevado a que el candidato de Morena, Cuitláhuac, suba. En el caso de Morena específicamente, Rosalía Vergara trae un texto en esta semana también, donde lo titula "Morena se quiere vestir de caballo negro". ¿Por qué? Porque quieren que sea la gran sorpresa, o por lo menos eso piensa Martí Batres, el dirigente nacional de Morena, quien cree que van a ganar esas elecciones, sobre todo en el Distrito Federal. Miren, por ahí tenemos una gráfica que nos habla de las preferencias electorales en el Distrito Federal. Recuerde usted que lo que se va a elegir aquí en la Ciudad de México son los candidatos para formar el constituyente, que son quienes conformarán o confeccionarán la nueva constitución de esta Ciudad de México. Vamos otra vez, si podemos aumentar esa imagen. Mire, ahí tienen que el 34% lo tiene Morena a su favor y le sigue muy lejano, pero muy, muy lejano, el PRD con un 15%. Hay unos independientes con el 13%, el PRI tiene el 12%, donde está en un empate técnico con el Partido Acción Nacional. El Verde tiene 4%. Recuerde usted que el PRI en el DF tiene como presidenta de ese partido a Mariana. Mariana es la hija de la que fuera dirigente o jefa de gobierno del Distrito Federal por el PRD y que hoy es la secretaria de la SEDATU, hoy, Robles Berlanga. Su hija, Mariana es un caso a mí me llama mucho la atención de Mariana, porque Rosario Robles fue maoísta en el tiempo en sus épocas universitarias. Era una mujer de izquierda, fue fundadora del PRD, fue la secretaria, la encargada de las Brigadas del Sol cuando Andrés Manuel era el presidente nacional del PRD. Gracias a ellas hicieron estas grandes movilizaciones que le dieron el triunfo, por ejemplo, a Ricardo Monreal en Zacatecas con el PRD, ¿sí? Y cuando estaba en el año del 94, cuando se da el estallamiento del EZLN, recuerdo muy bien que Mariana, la pequeñita hija de Rosario Robles, estaba enamorada del subcomandante Marcos, ¿no? Y bueno, uno pensaba, pues si su madre es de izquierda, seguramente le van a empezar a llamar la atención todas estas cuestiones de izquierda. Le mandó incluso una carta al subcomandante Marcos, terminó casándose con un diputado del Partido Verde y hoy dirige el Partido Revolucionario Institucional, que está en cuarto lugar en las preferencias del Distrito Federal. Nos vamos a un corte. El nombre de esta pequeñita es Mariana Moguel Berlanga, por supuesto. Nos vamos a un corte y regresamos. La vuelta del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia en el 2012 se ha convertido en la principal determinación social de la salud, poniendo a México en peligro como nación y también a sus recursos naturales. En el ámbito de la salud, el gobierno plantea la seguridad social universal, pero debilita a las instituciones de seguro social públicas al abrir la puerta al capital financiero asegurador y a la gran empresa médica. La violencia estructural y social se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública. Por un lado, padecemos una guerra contra el narcotráfico que para diciembre de 2012 llevaba un saldo de por lo menos 136,000 muertos y decenas de miles de desaparecidos y desaparecidas. Guerra que también ha sido aprovechada para matanzas de migrantes nacionales y centroamericanos. El homicidio es hoy la primera causa de muerte en hombres jóvenes. Los feminicidios tienen una tendencia ascendente, ocurriendo en su mayoría en el Estado de México y Ciudad Juárez.
La violencia asesina a la niñez mexicana, ya sea como víctimas indirectas de la narcoguerra o por el maltrato. Las determinantes laborales y políticas de la diabetes han colocado a México como el país con mayor obesidad en la población adulta e infantil a nivel mundial. Nuestras leyes permiten el consumo de alimentos chatarra en las escuelas y las políticas federales combaten el hambre a través de la entrega de una canasta que contiene alimentos industrializados y transgénicos facilitados por las grandes transnacionales cuyo botín esperado son los territorios para extraer nuestros mantos acuíferos, nuestros minerales y nuestros cultivos originarios, tal como ha ocurrido con el resto de Latinoamérica. Bueno, les decía que Morena es la gran sorpresa con el caso de Veracruz, porque el candidato de Morena, Cuitláhuac García Jiménez, ha estado subiendo. Ahí recordemos, el dirigente de Morena en Veracruz es el exdiputado federal Manuel Huerta, quien encabezó la comisión especial para investigar el caso Higa y que gracias a los obstáculos del PRI y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, esa comisión no pudo seguir indagando en el caso de los beneficios que había estado recibiendo Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, como presidente de la República, Luis Videgaray como uno de los operadores de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, que recibió una casa a plazos bajísimos, con unos intereses bajísimos por parte del dueño de Higa, me refiero al señor Hinojosa Cantú. Bueno, con todos estos casos que se están dando en Veracruz, estos enfrentamientos, difamaciones y todo, Morena sube y esperan tener para ellos Veracruz sería no nada más para Morena, sino sería para el país entero la gran revelación, porque Veracruz es uno de los mayores, donde hay uno de los mayores índices de votantes. Así como el Estado de México es la joya de la corona, también Veracruz tiene un importante número de votantes. Aunque no ganara Cuitláhuac García Jiménez de Morena, el simple hecho de que ya puede estar en las preferencias electorales e incluso peleándoles tanto a Héctor Yunes Landa del PRI como a Miguel Ángel Yunes Linares del PAN la gubernatura, eso habla muy bien del partido de Andrés Manuel López Obrador. Los morenos esperan o dan por sentado que van a ganar tanto la mayoría en la asamblea de aquí, para la asamblea constituyente aquí en el Distrito Federal, para hacer la constitución, y que van a ganar la gubernatura de Zacatecas. Sin embargo, como les dije, nada está claro todavía. Eso, las elecciones así son. No sabemos finalmente cómo reacciona la gente. Recordemos lo que ocurrió en el año 2002 en la presidencia, para la presidencia de la República. Andrés Manuel prácticamente sentía que la tenía en la bolsa y el PRI realizó todo un gran operativo con las tarjetas y compra de votos que finalmente le dio en la realidad, aunque haya sido voto comprado, el triunfo a Enrique Peña Nieto. Otra parte muy importante es el llamado Triángulo Dorado, donde el crimen organizado también votará en estas elecciones. Me refiero, tenemos a las candidaturas para las gubernaturas de Sinaloa, donde se habla de una fuerte presencia, por supuesto, de la gente de Joaquín Guzmán Loera, Durango y, por supuesto, Chihuahua. El texto es de Patricia Dávila y nos habla de las casillas donde el Instituto Nacional de Elecciones tuvo que retirarlas porque hay menos de 100,000 habitantes. Con la ley electoral anterior, bastaban 50,000 electores, 50,000 votantes para poder instalar la casilla. Hoy esta se subió a 100,000, sin embargo las comunidades de todas estas zonas, me refiero la sierra, donde está ese Triángulo Dorado,
Triángulo Dorado le llaman porque ahí confluyen estos 3 estados y es donde el crimen organizado está asentado desde la época de la Segunda Guerra Mundial y donde el cártel primero de Caro Quintero y Joaquín El Chapo Guzmán tienen la supremacía ahí. Incluso recordemos que en los próximos días se estará desaforando a la diputada local del 14 distrito de Cozalá, allá en Sinaloa, que llegó abanderada por el Partido Sinaloense y por el PAN. Llegó impulsada la señora Lucero Sánchez, quien es probable que sea desaforada en los próximos días porque supuestamente ella entró a ver a Joaquín Guzmán Loera antes de que se fugara de la cárcel de alta seguridad. Bueno, usted tiene en su pantalla al Triángulo Dorado, ¿sí?, donde confluyen estos 3 estados, pero ahí ha tenido el INE que retirar varias casillas. En otras partes, por ejemplo, en Durango han elegido, según nos reporta aquí Patricia Dávila, han tenido que algunos candidatos hacerse a un lado porque son amenazados por el crimen organizado. Tenemos también a Chihuahua, donde está Javier Corral, candidato del PAN, un eterno aspirante a la gubernatura de Chihuahua. Finalmente logra la candidatura por su partido, por Acción Nacional, pero hoy se está enfrentando con un candidato del PRI. Miren, por ahí tenemos las tiene en su pantalla. Si lo pudiéramos acercar un poco, está el candidato del PRI, que es Enrique Serrano Escobar, un hombre totalmente desconocido a nivel nacional, una persona que está ahorita por la alianza PRI, Partido Verde, PT y Nueva Alianza, tiene el 40% de las preferencias electorales y Javier Corral tiene el 33%. Por supuesto, el resto, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, ni siquiera pintan, 4 y 2%. Es una encuesta del periódico Reforma. Y a pesar de que el gran trabajo lo tiene Javier Corral, las encuestas nos hablan de un 33%. Es muy difícil que pueda remontar esto Javier Corral y el PAN, pero mire, en la fotografía que nos presenta Pati Dávila sobre el caso Chihuahua es muy importante. Lo que nos señala aquí, nos habla de un hombre, Arturo Quintana, apodado el 80. Nos habla de varios candidatos del PRI infiltrados por el crimen organizado. En este caso, este personaje, Arturo Quintana, alias el 80, y que forma parte del grupo criminal, impuso en uno de los municipios de allá a su suegra, ¿sí?, a la señora Mariscal, Silvia Mariscal, es la suegra de él, como candidata del PRI, y finalmente la señora declinó, ¿sí? Pero en Namiquipa, que es un municipio muy pequeñito, también de ahí de Chihuahua, este personaje, el 80, también impuso a los candidatos, impuso a Ramón Alfonso Enríquez Mendoza, ¿sí? En Buenaventura, otro municipio que está bajo la égida del crimen organizado con este personaje, el 80, impuso a Miriam Caballero, propietaria de Huertas Nogalera, de quien se dice que es una lavadora del grupo criminal que lava dinero en su empresa. En Chinipas, otro municipio, impuso este personaje, el 80, también impuso a Juan Miguel Salazar Ochoa, alias el Juanito. Este personaje también es muy importante porque Juanito es hijo de Joel Salazar Zamorano, sobrino de Crispín Salazar Zamorano, quien heredó el control del grupo criminal Los Salazar tras la detención en el año 2012 de los principales líderes. Y también es Adán Salazar Zamorano y su sobrino Jesús Alfredo Salazar Ramírez también tienen tuvieron en su momento este grupo criminal, la supremacía en esa zona. Bueno, pues este muchachito, el Juanito, es el candidato del PRI. Es increíble cómo el PRI tiene a varios de los candidatos en Chihuahua que han formado o tienen fuertes vínculos con el crimen organizado, aunque como usted ya sabe, fue Manlio Fabio Beltrones quien acusó al PAN de tener
candidatos vinculados al crimen organizado en Tamaulipas. Aquí nos está dando toda una fotografía nuestra compañera Patricia Dávila de cómo han logrado infiltrarse. Incluso menciona una manta que apareció por allá respecto a Juanito, ¿no? Y la manta dice lo siguiente: más vale que se calmen, el presidente municipal va a ser Juanito. Nadie más se apuntó, ni en el PRI ni en el PAN. Juanito fue electo, ¿sí?, con ningún contrincante como el aspirante del PRI a esa presidencia municipal, con el aval del Comité Ejecutivo Nacional que encabeza Manlio Fabio Beltrones, ese que acusa al PAN de tener vínculos con el crimen organizado varios de sus candidatos. En el Registro Nacional de Elecciones, ¿sí?, o Registro Nacional Electoral, como se llamaba antes, es donde se lleva todo el padrón. A pesar de que hubo una reforma a la ley electoral, no se previó en el Registro Nacional Electoral que las comunidades, que las secciones fueran de menor número, sobre todo porque cuando el señor Felipe Calderón emprendió esta guerra aquel diciembre del año del 2006 aquel 5 de diciembre, en contra del crimen organizado, lo que generó fue desplazamiento de varias comunidades, lo que llevó a que las secciones electorales se redujeran. Entonces, el Registro Nacional Electoral tiene efectivamente registrados un gran número de votantes, pero en los hechos esa gente ya huyó, motivada, asustada o amenazada por el propio crimen organizado. Este es el nuevo elemento que vamos a tener en este proceso electoral y que el Instituto Nacional Electoral y el Registro Nacional de Elecciones no pudieron prever, no salvaron ese pequeño escollo, lo cual en esa zona donde prevalece el narcotráfico, en el Triángulo Dorado, la fotografía que nos van a dar, esa sí no va a ser muy cercana a lo que ocurra para el año 2018, cuando se presente la elección federal para la presidencia de la República. Bueno, nos vamos a un pequeño corte y regresamos con un excelente libro de el reportero Humberto Padgett, quien hizo una investigación sobre el caso Tamaulipas y logra condensar varias averiguaciones previas, ¿sí? Y bueno, el vínculo de los ex gobernadores con el crimen organizado. Regresamos. Un día mi papá me dijo una cosa: mira, hijo, a veces la inteligencia es pendeja. Me dijo: sí, hijo, ¿sabes cuándo es? Cuando te quieres pasar de listo. Sí, es cierto. Woanders gibt's eine Sperrstunde, bei uns die Müller vor. Dampfraum, wandiges Rohr, kommt dann schon mal vor. Und blasen dicken Smoke bis Brandenburger Tor. Dickes Bewegung an der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mach mal Berlin, Backstein und Benzin. Wir liegen da in Luft, wenn wir um die Häuser ziehen. Dickes Bewegung an der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mach mal Berlin. Humberto Padgett
Padgett es un reportero de investigación, ha estado en diversos medios y bueno, hoy ha sacado un libro, ya está en circulación, la revista Proceso trae un fragmento de Tamaulipas, la casta de narcogobernadores. ¡Wow! Es fuerte el título. Ustedes tienen ahí a los ex gobernadores. El primero es Tomás Yarrington. El peloncito, el tercero, de su izquierda, de izquierda a derecha, es Cavazos Lerma. Con él se supone que es cuando llega realmente el crimen organizado a sentar sus reales en Tamaulipas. Recuerde usted que Tamaulipas tiene la frontera chica, donde está Matamoros, Vallehermoso. Bueno, antes de seguir con eso, Cavazos Lerma fue gobernador, se le señaló en algún momento que tenía vínculos con el crimen organizado, no se pudo probar absolutamente nada. Actualmente es senador por el PRI. Está aquí en la Ciudad de México disfrutando de un gran salario y no se pudo esclarecer sus vínculos. Después de Cavazos Lerma llegó Yarrington Rubalcaba. Tomás Yarrington es un super personaje, porque Tomás Yarrington, ese que tiene usted en su pantalla, él fue, cuando él fue gobernador, ¿sí?, tuvo en Matamoros a un presidente municipal, el señor Baltasar Hinojosa. Cuando a Tomás Yarrington se le empiezan a hacer algunas investigaciones sobre sus posibles vínculos con el crimen organizado y se habla de emitió una alerta Interpol para localizarlo, estábamos en plenas elecciones, ¿sí?, para la presidencia de la República. Recuerdo muy bien, estábamos con Enrique Peña Nieto en un evento de El Charro, a un lado del Estado Mayor Presidencial, cuando sale la noticia de que la Interpol había emitido una notificación de búsqueda de Tomás Yarrington. Esa fotografía empezó a circular en todos los portales porque Tomás acababa de estar en un evento con Enrique Peña Nieto para la presidencia de la República, ¿sí? Tomás Yarrington estaba ya siendo investigado por posibles vínculos con el crimen organizado y la DEA en Estados Unidos ya había abierto un expediente en contra de él. En México también, la PGR tenía su propia indagación. Lo que hace Humberto Padgett en este libro es justamente presentarnos algunos de los fragmentos de estas averiguaciones previas donde se revela, donde hablan los propios testigos protegidos que trabajaban, algunos con los Zetas, otras con el cártel del Golfo. Cuando está Tomás Yarrington, trabajan los dos cárteles y presuntamente le dieron varias maletas de dinero que el Lasca, recordará usted, el Lasca, dirigente de los Zetas, hidalguense, que finalmente fue ejecutado en Guadalajara hace un par de años. En esa época, Tomás Yarrington habría recibido, según las averiguaciones previas, según los testigos protegidos, habría recibido de parte del Lasca y de parte del propio Ociel Cárdenas, que estaba como integrante y Juan García Ábrago, estarían como cártel del Golfo, estarían recibiendo recursos para la campaña a la gubernatura de Tomás Yarrington. Nos ofrece aquí varios fragmentos, Humberto Padgett, de estas revelaciones que hacen, donde están diciendo que recibieron las maletas y que también en algunas reuniones estuvo el sucesor de Tomás Yarrington, el señor Hernández Flores, otro candidato del PRI que llegó a la gubernatura y estuvo presente cuando se entregaron varias de las maletas. No nada más estuvo
el señor Baltasar Hinojosa. A Baltasar Hinojosa se le acusó también de formar parte, él es Hernández Flores, fue el gobernador que le siguió a Tomás Yarrington. A Baltasar Hinojosa, cuando fue candidato para la presidencia municipal de Matamoros, recuerde usted, Matamoros y Villahermosa son parte de la frontera chica, muy recurrida por el crimen organizado. En esas elecciones donde Hernández Flores está de candidato, también se habla de que recibió las grandes cantidades de dinero. A Baltasar Hinojosa se le acusa que también para la presidencia municipal de Matamoros habría recibido grandes recursos por parte del crimen organizado. Se entrelazan el cártel del Golfo y los Zetas durante las dos administraciones, tanto la de Tomás Yarrington como la de Hernández Flores. ¿Quién más estaba ahí o estuvo presente en otra de las grandes reuniones donde se recibían estos recursos? Algunas veces en casa de Tomás Yarrington, aquí lo dice claramente en su libro, Humberto, ubicada en el kilómetro 7 de la carretera Victoria a Matamoros. Y dice uno de los testigos protegidos: tengo conocimiento que es propiedad de Alí porque me lo dijo Ricardo Gamundi Rosas. En esa reunión estuvieron presentes Eugenio Hernández Flores, el que le siguió a la gubernatura después de Tomás Yarrington, Ricardo Gamundi Rosas, Rodolfo Torre Cantú, Fernando Alejandro Cano Martínez y otros personajes. Después de que estuvo el señor Hernández Flores en la gubernatura, el candidato fue Rodolfo Torre Cantú. Rodolfo Torre Cantú fue diputado federal por Tamaulipas, dejó la diputación para irse de candidato hace 6 años, candidato del PRI a la gubernatura, y 6 días antes de la elección, lo tiene usted en la pantalla, es ejecutado. Se dice que Rodolfo Torre no aceptó uno de los acuerdos de los Zetas para seguir operando y que se habría inclinado por alguno de los grupos criminales. Finalmente, Torre Cantú, los Zetas, algunos de los testigos protegidos dicen que ellos fueron quienes lo mandaron a ejecutar, justamente por no haber aceptado, que el ASCA tuvo muchísimo que ver ahí, pero finalmente el candidato que se queda es su hermano, Egidio que no ha hecho nada. Lo último que hizo Egidio fue este video que usted va a ver ahorita, que es sobre el anuncio de la captura y el anuncio de la liberación del pasado domingo, entre la noche del sábado y la noche del domingo, de uno de los futbolistas, uno de los jugadores mexicanos que juega en una de las grandes ligas internacionales, tengo entendido que en Grecia, el señor Pulido, un joven que fue secuestrado extrañamente, y el señor Pulido, un jovencito muy hábil, se logró, para empezar, vio a qué casa de seguridad lo llevaron. Luego encontró su celular que le habían quitado. Después no llamó a su familia para decir que estaba secuestrado. No, llamó al 066. Ese número de emergencia que funciona muy bien en Tamaulipas, y rescatan al jovenazo. Claro, recordemos que en Tamaulipas, Cabeza de Vaca, senador con licencia por el PAN, está luchando fuertemente por la gubernatura y es probable que gane, Entonces, dicen que cuando el PRI empieza a sentir pasos, empieza a recurrir a la guerra sucia. Ya hace un par de semanas, el PRI dijo, la dirigencia nacional del PRI dijo que algunos de sus candidatos del PRI a presidencias municipales, los desconocían porque estaban apoyando al candidato del PAN y además tenían vínculos con el crimen organizado. Después, eso no le benefició nada al candidato del PRI, y ahora, curiosamente, la administración de Egidio Torre Cantú, que nunca hizo nada en Tamaulipas para mejorar la seguridad, hoy hábilmente logra el secuestro de un jugador de fútbol soccer. Vamos a irnos con un pequeño video para que usted vea lo que anunciaron en la administración de Egidio, que está a punto de terminar.
Queremos agradecer la presencia y el interés que han tenido ustedes en el seguimiento de este caso, que sucedió desde el sábado 28 de este mes, alrededor de las 11:30 de la noche, cuando fue privado de la libertad el futbolista Alan Pulido en la carretera interejidal cuando regresaba de un convivio en el rumbo de los Troncones. Esto fue después de ser interceptado por 4 personas armadas, y a partir de ese momento que nos enteramos de esta situación, se implementó un operativo de búsqueda de todas las corporaciones que integramos el Grupo de Coordinación Tamaulipas. El mismo día de ayer, alrededor de la 1:30 de la tarde aproximadamente, se recibió la primera llamada de rescate que recibió la familia del deportista. Todas las corporaciones para entonces y para esa hora se encontraban en la calle, en las calles de la ciudad, en los lugares aledaños a nuestra ciudad, participando Sedena, Policía Federal, Fuerza de Tamaulipas, la Coordinación Estatal Antisecuestros, la Policía Ministerial, todos apoyados por 3 helicópteros que salieron también en este operativo de búsqueda. Además, se recibió el apoyo del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, que envió personal de apoyo de la Policía Federal. Durante toda la tarde de este mismo domingo, en ningún momento se dejó el operativo de búsqueda en todos los lugares posibles que teníamos sospecha que podría encontrarse esta persona. Alrededor de, o después de la medianoche de anoche, se recibió una llamada al teléfono 066 que provenía precisamente del futbolista Alan Pulido, quien en un descuido de los captores en el lugar donde se encontraba pudo hacer una llamada y pedir auxilio, dando la ubicación en donde se... Bueno, Alan Pulido, este joven de Tamaulipas que juega en el Olympiacos de Grecia, logra llamar al 066 y la habilidad del Ejército, la Policía Federal y la Policía Coordinada de Tamaulipas logran liberarlo. Nos damos un pequeño corte y regresamos. Son una bola de hipócritas ustedes. Entréguenos con vida a nuestros compañeros, a nuestros hijos, porque estamos cansados. Pónganse en lugar de una madre de familia, de un padre de familia, de un compañero de estudiantes, que no dormimos. Estamos cansados de la mentira de ustedes, no estamos cansados de andarlos buscando. Les exigimos a los senadores, a cada uno de ellos, que ya basta de tanta mentira. Ellos saben bien lo que era Aguirre, lo que era Barca. Sabían bien la matanza que hicieron en Aguas Blancas y en Acapulco. Entonces nosotros ya no queremos que jueguen con nosotros los sentimientos. Sabemos que estamos enfrente de ustedes cuando son el mismo gobierno y bola de corruptos. Es lo que son. Y queremos una respuesta ya. Bueno, vámonos a un pequeño video de cuando liberan al joven Alan Pulido. Usted va a ver la cara de terror que tenía el muchacho, ¿verdad? Porque lo secuestraron, lo levantaron,
Se lo llevaron a una casa de seguridad y hábilmente logró llamar al 066 para decir la ubicación del lugar donde estaba, ¿sí? Y lo pudieran liberar. Vea usted la cara de terror que tenía el muchacho. No, pero... Perdón. Lo más importante es que vean que aquí está con nosotros Alan. ¿Cómo estás, Alan? Sí, muy bien, gracias a Dios. Estamos precisamente ahorita ya desahogando las diligencias, los procedimientos, y ya más adelante les daremos a conocer los detalles. Lo más importante es que aquí está con nosotros, y bueno, eso es lo que realmente queremos comunicarles, y bueno, pues está con ustedes, lo ven, ¿no? Así es que nos vamos a Higidio es el que está a un lado del muchacho que trae esta camiseta de tirantes, ¿sí? Higidio Cantú es el gobernador, el muchacho de tirantes Alan Pulido, y bueno, lo que hemos platicado con gente que ha sido secuestrada o con gente que se dedica a la liberación de secuestrados, es que cuando ocurre un hecho así, existe un gran terror, los inmoviliza el miedo, ¿sí? Y es difícil que aparezcan al siguiente día con esa cara tan tranquilos como apareció el joven Alan Pulido, lo cual pone, por lo menos crea suspicacias de que haya habido realmente un secuestro, ¿sí? No lo sabemos con certeza, pero aquí lo que llama la atención es la eficacia del 066 para poder encontrar a este joven. Generalmente en los secuestros, sobre todo en Tamaulipas, bueno, esto no ocurre. Dicen que esto fue armado por el PRI para poder ganar puntos, subir a su candidato y restarle al candidato del PAN, García Cabeza de Vaca. Bueno, nos vamos con el aspecto de Veracruz. ¿Qué está pasando en Veracruz? Vámonos a unas encuestas donde en algunas aparece el señor Miguel Ángel Yunes arriba. Por ejemplo, en esa nos habla de que tiene preferencia. No se ve bien ahí el número de porcentaje que tiene, ¿sí? Pero es más que el 32%, por supuesto, ¿sí? Que tiene Héctor Yunes Landa. Si pudieran hacer más pequeña la imagen, porque no se ve, ¿sí? Tiene 32 Héctor Yunes, Cuitláhuac tiene 24 y tiene mucho más, por supuesto, Miguel Ángel Yunes. Vamos a retirar esa encuesta, porque aquí lo importante que vamos a pasar ahorita es lo que dijo el candidato, bueno, mira, apenas un punto, lo que dijo el entonces candidato a la presidencia de la República, después nuestro presidente, el señor Felipe Calderón, en el cierre de campaña de Miguel Ángel Yunes, nos hizo una gran revelación, la cual el señor no tiene ni vergüenza, porque dice que ahora sí, como ciudadano, lo puede decir, pero cuando fue presidente de la República no fue capaz de detener al señor Javier Duarte por desvío de recursos. Pero hoy sí, para poder ganar más votos a favor de Miguel Ángel Yunes Linares, candidato del PAN, es que nos hace esta gran revelación. Y cheque usted las banderas que están detrás de Felipe Calderón cuando él habla. Hoy, en esta tarde, como ciudadano libre y congregado entre miles y miles de veracruzanos, vengo a responder a mi conciencia para darles una información que es de ustedes y solo pertenece a ustedes. La investigación que hicimos no había parado ahí. Llegó hasta la cuenta de un banco en Jalapa, en la capital del estado. Una cuenta del gobierno de Veracruz. Esa cuenta, todos los depósitos que diariamente llegaban, diariamente eran retirados en efectivo, en billetes, de los cuales nadie sabía absolutamente nada a dónde iban. Claro que todos sabemos a dónde iban, pero los podían retirar como si fuera suyo. ¿Saben cuánto dinero retiró el gobierno de Veracruz en un año de esa cuenta en efectivo? 3.400 millones de pesos en efectivo. Eso no puede ser, eso no puede seguir. Y aunque un juez haya dicho que es legal,
Esa revelación y ese video es verdaderamente vergonzoso. Primero, están a un lado o atrás del señor Felipe Calderón las banderas del Partido de la Revolución Democrática, el partido que lo impugnó cuando lo nombró, lo consideró como el ganador de las elecciones presidenciales. Recordará usted, apenas con poco más de 400,000 votos le ganó a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2006. El PRD, en la alianza que hizo, impugnó a Felipe Calderón y hoy está en un evento de cierre de campaña del PAN, ¿sí?, apoyando finalmente el PRD a Felipe Calderón. La otra gran vergüenza, está haciendo una revelación. Primero menciona aquellos 26 millones de pesos que se dieron a conocer por un diario, no lo menciona Calderón, pero es el diario Reforma quien hizo esa revelación. Se habló en su momento que parte de ese dinero se iría a una campaña. Nunca se pudo determinar finalmente porque ese dinero fue detectado en el aeropuerto de Toluca, ¿no? Pero era dinero en efectivo. Felipe Calderón no se refiere específicamente a ese, sino que habla de una revelación. Dice que revela que él, siendo presidente de la República, pero que en ese momento, ya como ciudadano, se atrevía a revelar que siendo presidente detectó un depósito que sumaba la cantidad de 3,000 millones, poco más de 3,000 millones de pesos. Entraba a un banco de allá de Jalapa y salía, así como entraba, salía el dinero y sumaba poco más de 3,000 millones de pesos. Dice que en ese momento se le ató de manos y que no pudo hacer nada. Recuerde usted que la Universidad Veracruzana ha estado reclamando una cantidad similar de que le debe el gobierno de Veracruz, que no le ha entregado. Bueno, ¿qué dice Felipe Calderón ahí? Se escuda en la autonomía de los estados. ¿Qué es esto? Cuando el dinero, recuerde usted, los presupuestos que se autorizan para los estados se hacen en la Cámara de Diputados. Es el dinero de los impuestos de todos los mexicanos y se reparte a cada estado. Cuando la federación entrega esos recursos vía Secretaría de Hacienda, llegan a las arcas estatales, ¿sí? Y de las arcas estatales se bajan los que corresponden a los municipios. En el momento en que salen del arca federal y pasan al erario local, al erario del estado, se habla de que ya no se les puede auditar porque el dinero, el manejo de ese dinero ya corresponde al estado, es autónomo, ¿sí? Pero eso no implica, ¿sí?, que una vez detectado que entra y sale dinero de una manera muy sospechosa, no se le puede realizar una auditoría. Felipe Calderón se escuda en que, como ya el dinero había salido del arca federal, ya estaba atado de manos y entonces ya no podía mandar a investigar a ese recurso que extrañamente se estaba manejando por parte del gobierno de Javier Duarte, ¿sí? Eso es la segunda parte, que es verdaderamente vergonzosa, además de que en la primera pues está detrás de él las banderas del PRD, el partido que lo impugnó en el año 2006 y que hoy van de la mano tanto el PRD como el PAN, impulsando a Miguel Ángel Yunes Linares, alguien que fue priista, que fue uno de los operadores políticos del Bester Gordillo. Hoy es el candidato del Partido Acción Nacional y es probable que ahí también de una gran sorpresa, aunque Héctor Yunes y él, que son primos, se han enfrascado en un gran pleito, en la gran guerra sucia. Bueno, esto es lo que vamos a ver el día el próximo domingo con las elecciones. Y bueno, ya para terminar, me gustaría hablarle de esta parte. Hay una nota que sacó el periódico Reforma la semana pasada, el periódico La Jornada, la semana pasada, lo menciona o lo revela Juan Acra López, que es el presidente del Consejo Mexicano de la Energía, la COFEMER, donde revela que el año pasado no se invirtieron poco más de 5,000 millones de pesos en el área de petróleos mexicanos porque se detectó que era dinero posiblemente sucio, ¿sí? Hoy
con esta reforma energética ya se pueden aliar empresas transnacionales o empresas extranjeras con empresas mexicanas para poder entrar a la extracción de hidrocarburos. Y las mismas que eran dueñas de petróleos mexicanos antes de la expropiación petrolera, me estoy refiriendo a ExxonMobil, a todas estas grandes transnacionales que eran las dueñas de los pozos petroleros en México. Después se da la expropiación petrolera, hoy están regresando y hoy son los primeros que dicen yo quiero participar en la perforación de aguas profundas y son los que se van a quedar con toda esta riqueza petrolera gracias a nuestra reforma energética impulsada por el señor Enrique Peña Nieto. Y de ahí tan solo una parte que sería la utilidad podría quedar aquí en nuestro país. Pero recuerde usted que quien decide que primero se le paga a las empresas extranjeras por su gran trabajo para explorar es el señor, el que fuera secretario de Comunicaciones y Transportes y que hoy forma parte de este gran conglomerado de fondo que es KKR. Este señor va a ser el que va a determinar quién se va a quedar con la parte de esa riqueza petrolera. Me estoy refiriendo, por supuesto, a el señor Kussler, el que fuera el osito Telles, se le llamaban, Telles Kussler, que es el que está a cargo de este nuevo organismo que también se creó como parte de la reforma energética, que es esta comisión de hidrocarburos que va a determinar qué parte de esta utilidad petrolera que van a sacar Exxon, que va a sacar Repsol, se va a quedar en México. Por supuesto, no va a ser la mayoría. Nos vemos y muchas gracias por haber estado con nosotros en Rompeviento Televisión por Internet. No hay gobernanza política. Los gobiernos estamos preocupados en quién va a quedar en la próxima elección, quién se sienta en el sillón. Estamos peleando por el gobierno y nos olvidamos de la gente, del problema mundial. No hay crisis ecológica, hay crisis política. Quiero invitarlos a la obra de teatro El hombre que se convirtió en pistola, una dirección de Saúl Meléndez y dramaturgia de un servidor. Estamos en el Teatro del Granero los jueves y los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6. Véngase a ver teatro con nosotros. tempo of the music fell. Sail
la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell.